nos comportamos como nos sentimos, pero no sentimos como pensamos. Salud Mental y Emocional es un podcast que nos ayuda a entender nuestra mente, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Con Sandro Chicaiza. Hay una relación directa entre pensamientos, emociones y acciones. ¿Dónde está su problema? ¿Quizá en las acciones? Entonces, ¿dónde comienza todo? En los pensamientos. Hay una relación directa, no podemos desconocer esto. Pensamientos, emociones, acciones. Me comporto como me siento y me siento como pienso. Es importante hablar de las emociones porque hay personas que por alguna razón niegan sus emociones. ¿Ha escuchado esta frase, no siento nada? Hay personas que la pronuncian mucho. No siento, es que no siento. Hay dos problemas con muchas personas. El primero, no se dan el permiso para sentir. Es como si pensaran que no tienen el derecho de sentir emociones como la ira, el enojo, la vergüenza. Lo primero que tiene que hacer usted es darse el permiso para sentir. No tiene nada de malo, es parte de ser humanos. Y el segundo problema es que hay personas que dicen que no sienten nada o no pueden sentir. Y es porque existe un bloqueamiento emocional. Y cuando alguien tiene un bloqueamiento emocional, no es que no siente, es que está bloqueada emocionalmente. Y por eso se le dificulta sentir y expresar emociones y sentimientos. Existen emociones primarias y de esas emociones se derivan otras emociones. Hablemos de las emociones básicas o primarias y cuáles son sus derivaciones. Por ejemplo, la primera, el miedo. Esta es una emoción y está bien, es una emoción primaria, el miedo. Pero tiene sus derivaciones. ¿Qué otras emociones se derivan del miedo? Desconfianza, preocupación, ansiedad y nerviosismo. ¿Se ha dado cuenta que hoy por hoy tenemos muchísimos problemas de ansiedad? Entonces, cuando hay problemas de ansiedad, ¿cuál es el verdadero problema de esa persona? Porque la ansiedad es una derivación del miedo. Hablemos de otra emoción. Emoción primaria, número 2, la alegría. Se vale alegrarse, es una emoción primaria. Pero ¿qué emociones se derivan de la alegría? Se derivan la felicidad, el orgullo, la satisfacción y el placer. Una tercera emoción primaria es la tristeza. Y de la tristeza se derivan otras emociones, como por ejemplo la desesperanza, la melancolía, la aflicción, la nostalgia. Entonces usted ya puede ir identificando qué emoción es la que más está presente en usted. Y cuando usted está melancólico, nostálgico, afligido, desesperanzado, usted ya sabe cuál es la emoción primaria, la tristeza. En el fondo usted está triste. Otra emoción primaria y es la ira. La ira es una emoción primaria y de la ira tenemos otras derivaciones como por ejemplo el resentimiento, la indignación, el fastidio o la animadversión. Usted ya puede darse cuenta cuando alguien está resentido o usted mismo está resentido, cuando ha desarrollado animadversión hacia otra persona. Usted ya sabe cuál es la emoción de base, la emoción primaria, es la ira. Otra de las emociones primarias es el asco. Y las derivaciones del asco son la repulsión, el desprecio, la aberración y el desdén. Y finalmente tenemos otra de las emociones primarias que es la sorpresa. Y de esta emoción se derivan el asombro, la estupefacción, el desconcierto y la conmoción.
¿Cuáles son las emociones que más le cuestan expresar a las personas? Y dos de las emociones que más le cuestan expresar a una persona son precisamente el dolor y la ira. Le cuesta mucho a la persona, al hombre, a la mujer, le cuesta mucho expresar dolor o expresar la ira. Y esto no tiene que ser así. Debo decirle que somos seres emocionales, con emociones, y no hay nada de malo en expresarlas. Hablemos de la influencia de las emociones en nuestra vida. Como se da cuenta, las emociones tienen su influencia en nuestra vida. Y la influencia principal, básica de las emociones es que determinan nuestro comportamiento. Nos comportamos de la manera como nos sentimos. Y esto o nos puede ayudar o nos puede generar serios problemas. Por ejemplo, si las emociones son positivas, el comportamiento va a ser positivo, adaptativo, normal. Pero si las emociones son negativas, entonces esto va a afectar al comportamiento y el comportamiento va a ser desadaptativo o incoherente. Ahora bien, no significa que no debamos sentir las emociones negativas, todo lo contrario. El asunto es que necesitamos aprender a regular las emociones negativas o necesitamos aprender a drenar, a liberar las emociones negativas. El problema es el siguiente y quizá le está sucediendo a usted. Hay personas que reprimen sus emociones y al reprimir sus emociones lo único que están logrando es que se vaya generando tensión emocional dentro de su cuerpo. Si usted reprime emociones, sobre todo las emociones negativas, ¿qué se genera? Tensión emocional dentro de usted. Y llega un momento en el que usted ya no puede más con esa tensión emocional. Entonces termina explotando. Y explota de alguna de estas maneras. Número 1, autoagrediéndose. Es por eso que usted ve, hoy en día tenemos muchos problemas de adolescentes, jóvenes que se cortan, se lastiman. ¿Por qué? Porque ya no pueden más con la tensión emocional, porque no están liberando emociones. Se han reprimido sus emociones. Viven en hogares donde se reprimen las emociones. Número 2, explotan con ataques de ansiedad. Esa es la manera como explota. O número 3, también explotan haciendo daño a otros. El problema es reprimir las emociones, tanto positivas como negativas, y sobre todo las emociones negativas, porque usted ya sabe cuál va a ser el final si usted no libera sus emociones. Hoy le quiero compartir también algunos pasos para autocontrolarse emocionalmente. Lo primero que quiero es que no diga, no puedo controlar mis emociones, porque no es así. Sí puede controlar sus emociones. Y hoy le quiero dar 4 pasos para que usted aprenda a autocontrolarse emocionalmente, ya sea en sus emociones positivas o en sus emociones negativas, sobre todo en sus emociones negativas. Primer paso para el autocontrol emocional. Reconozca los detonantes, principalmente los internos. Es decir, pongamos un ejemplo. ¿Qué emoción está predominando en usted? Digamos el miedo. Si es el miedo que está predominando en usted, ¿qué le va a ayudar a autocontrolarse emocionalmente? Identifique los detonantes. ¿Qué le detona esa emoción? Pero esos detonantes no los busque afuera, porque muchas veces lo que hacemos es buscar los detonantes a nivel externo, ¿ya? Y le culpamos al esposo, a la esposa, a los padres, al sistema, al medio. No, busque los detonantes internos. A ver, si tengo miedo, ¿qué me genera ese miedo a nivel interno? Le doy algunos ejemplos. Por ejemplo,
Creencias equivocadas. Puede que usted tenga creencias equivocadas. Y esas creencias equivocadas respecto de la vida, respecto del futuro, del presente, eso le está generando miedo. Otro ejemplo, quizá hay baja autoestima dentro de usted. Y esa baja autoestima no le permite enfrentar, por ejemplo, los retos de la vida, y eso hace que le genere miedo. Un tercer ejemplo de detonante interno es la dependencia emocional. Quizá usted es dependiente emocional y le da miedo enfrentar la vida solo o sola. Entonces se llena de miedo. Se da cuenta que lo que importa en este caso son los detonantes internos. Mire hacia adentro. Primero, quiere autocontrol emocional, identifique los detonantes internos. Paso número 2. Tome conciencia de los cambios corporales que se producen al experimentar las emociones. Si usted reprime sus emociones, si no las libera, usted va a somatizar a través de su cuerpo. Su cuerpo va a somatizar las emociones. Por ejemplo, acné, dolores de cabeza, úlceras, gastritis, herpes. Su cuerpo le está hablando, su cuerpo le está diciendo que algo está pasando con usted a nivel emocional. Por eso es que hay personas que van a los médicos y consultan con los médicos todos los exámenes, todos los tratamientos y al final le dicen no tiene nada. Vaya al psicólogo, vaya al terapeuta, esto es emocional. ¿Se lo han dicho? Entonces tiene que aprender usted a identificar qué pasa con su cuerpo, porque su cuerpo le va a hablar, le está hablando respecto de qué está pasando con usted a nivel emocional. Paso número 3. Aprenda a gestionar sus emociones aún en medio de situaciones críticas. No significa que porque enfrente una situación crítica tiene que desbordarse emocionalmente. No. Aprenda a controlar, a regular, a gestionar sus emociones. Una pérdida, una muerte, una terminación de una relación. Hay personas que terminan una relación o alguien terminó con él, con ella y no gestionan adecuadamente sus emociones. ¿Y qué es lo que hacen? Se quitan la vida. Porque no gestionan adecuadamente sus emociones aún en situaciones de crisis. Las situaciones de crisis no son justificación para que usted no gestione adecuadamente sus emociones. Si está enfrentando situaciones difíciles, entonces sepa que tiene que gestionar adecuadamente sus emociones. Un cuarto paso para que usted tenga autocontrol emocional. Mantener la mente en calma para que el rendimiento de la memoria operativa sea óptima. ¿Qué es lo que sucede? La mente de muchas personas no está en calma. Hay un torbellino dentro de su mente, dentro de su cabeza. Y es por eso que se afecta. Se afecta la memoria operativa, es decir, a la hora de tener que actuar o de accionar, no saben cómo accionar, no saben qué hacer, porque está afectada su memoria operativa. Por eso es importante que si usted quiere tener autocontrol en sus emociones, su mente en calma. Y para eso debe liberar su mente de los pensamientos negativos. Libere, tome papel y lápiz y escriba todos sus pensamientos negativos o las creencias equivocadas. Libere, 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 hasta que su mente se quede en calma y así su memoria operativa no se afecte. Capaz de que cuando usted tenga que afrontar alguna situación, usted sepa qué hacer, usted sepa actuar de manera asertiva, de manera correcta. Esta es la conclusión del tema de hoy. Las emociones determinan nuestro comportamiento. Actuaremos de una manera u otra según cómo nos sintamos. Y esto puede ayudarnos o complicarnos mucho las cosas.
Y en el próximo podcast, seguiremos hablando sobre el comportamiento humano. Si te ayudó este podcast, compártelo. Y no olvides suscribirte y dejarnos tu like. Hasta la próxima.